Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, jueves 4 de noviembre del año 2021, semana número 31 del ciclo B del tiempo ordinario. Este día recordamos a San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo nació en Arona, Italia, en el año de 1538. Fue hecho cardenal por el Papa Pío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su grey. Visitó varias veces toda su diócesis, convocó sínodos, decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y fomentó en gran manera las costumbres cristianas. Muere el día 3 de noviembre del año 1584. Bien, la liturgia de este día va enfocada a los preferidos del reino. Tomamos pues así de la primera lectura la carta de Pablo a los romanos. Continuamos con esta carta. Hoy leemos el capítulo 14 de los versículos del 7 al 12. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Palabras fuertes que Pablo le dice a la comunidad, tanto judía como no judía, aquellos recién convertidos, aquellos prosélitos que están abrazando la fe. Y dice punto por punto, lo dice de una manera directa y categórica. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere. ¿A qué se refiere este morir? Simple y sencillamente que nosotros, de una manera natural, no escogemos ni la hora ni el día en que vamos a morir. Si tomamos nuestra vida y cometemos suicidio, entonces sí, podemos tomar ese día y esa hora, pero en ese caso estamos en contra de la ley natural que Dios ya nos dio. Por eso dice, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Entendiendo claramente que si abrazamos la fe, si abrazamos esta verdad de Jesucristo, que es a su vez la verdad de su Padre, que es Dios, entonces debemos de vivir y en un momento dado morir para el Señor. Porque Él es el que nos presta la vida. Él es el que nos da ese soplo de vida y es para el reino para lo que debemos de trabajar. Y aquí vienen las preguntas, básicamente. ¿Por qué juzgas mal a tu hermano? Yo creo que esa es una pregunta válida que todos los días debemos de hacernos. Hay ciertas frases, ciertos dichos que dicen, si no tienes nada bueno que decir de tu hermano, no digas, di nada. No abras la boca y vayas a emitir un juicio erróneo, un juicio equivocado acerca de tu hermano. ¿Por qué lo desprecias? Dice la segunda pregunta. Si el hermano, por filiación al Padre, debemos de acogerlo tal como es.
Si tiene un defecto en espiritual, hay que apoyarlo, dijera Pablo, hay que soportarlo, que fue lo que comentábamos el día de ayer. Hay que soportarlo y hay que darle ese empuje para ayudarlo. Si tiene un defecto físico, en él se refleja la grandeza de Dios, porque a pesar de ese defecto físico, la comunidad que está alrededor de él debe de salir en apoyo de él y debe de darle el valor que tiene. Todos, dice, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. El Señor nos va a preguntar, y acuérdense que es lo que estábamos leyendo el día de ayer, ¿sí? Cuando decíamos, el día de antier, cuando hablábamos en estos días anteriores, cuando decíamos, si tu hermano, se me fue totalmente la idea, donde nos decía, vengan benditos del Señor. ¿En qué momento cuando tú estuviste hambriento, sediento, en la cárcel, enfermo, te fuimos a ver, te acompañamos, te visitamos? Bueno, pues aquí el Señor nos dice lo mismo. ¿Por qué lo desprecias? Todos van a compadecer en el tribunal de Dios. Y es ahí donde el Señor nos va a preguntar, ¿me fuiste a visitar? ¿Me acompañaste en el camino? ¿Me fuiste y me diste alimento y agua cuando estaba hambriento y sediento? Eso es lo que nos va a preguntar a fin de cuentas el Señor. Ya nos lo dijo en días anteriores. Entonces, ¿por qué en un momento dado despreciamos al hermano? ¿Por qué en un momento dado lo juzgamos mal? Si es ahí donde tenemos que ver la imagen de Jesucristo. Si es ahí donde tenemos que ver ese hermano que en un momento dado es puesto ahí, fíjense bien, es puesto ahí para que yo enderece el camino, para que yo purifique mis acciones, para que yo vea realmente el rostro de Cristo en ese hermano que en un momento dado desprecio por algún defecto, por cómo es, o en un momento dado porque lo estoy juzgando mal. Es ahí donde yo tengo que ver a Cristo. Y en esa purificación es donde voy a empezar a ser uno de los que se acercan más al reino. Al final te dice, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Pero recuerden también que hay un pasaje en el que Jesucristo dice, si ustedes de manera pública me reconocen y me defienden, yo los reconoceré y los defenderé delante de los ángeles. Hay que recordar eso también. Del Evangelio tenemos el evangelista Lucas, continuamos con este Evangelio y estamos en el capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se pierde hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y llega a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa
y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Los preferidos del reino de Dios. Este es el sentido de la liturgia. Y aquí es donde vemos a Lucas que nos dice que los publicanos y los pecadores se acercaban para escucharlo. Y los fariseos y los escribas decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Publicanos y pecadores. Los publicanos pues eran aquellos que eran judíos y trabajaban para el gobierno romano, o tenían algún puesto, tenían algo que ver con el gobierno romano. Y los pecadores pues obviamente eran tanto los paganos como aquellos que no obedecían o no tenían ese respeto por la ley. ¿Qué es lo que les dice la parábola aquí? ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, da un número específico Jesús, 100 ovejas, y se le pierde una, no deja las 99 y va por la que está perdida? ¿Ok? Aquí habría que analizar las 99 y la perdida. Las 99 dice Jesús que las deja en el campo, porque obedecen, se mantienen unidas, se mantienen tranquilas y las deja solas. Se cuidan entre sí, no desobedecen la voz de su pastor. Pero ¿qué pasa con la extraviada? A lo mejor la extraviada es el símbolo de los pecadores de aquel entonces y, ¿por qué no?, también de ahora. El hecho de decir: ¿por qué se extravió? ¿Porque no supo escuchar la voz del pastor? ¿Porque se atrasó por distracción y no continuó con el grupo? ¿Porque escuchó otra voz que la hizo desviarse del camino y cuando se da cuenta ya no supo retomar el camino? Esas preguntas habría que hacerse con esa oveja que se extravía. ¿Y qué es lo que pasa con el pastor? El pastor dice que va y la busca hasta que la encuentra. Si tenemos memoria, esa es la imagen del buen pastor. Esa imagen que tenemos del pastor que trae a la oveja en los hombros, caminando, buscándola hasta que la encuentra. ¿Y por qué en los hombros? Dice, porque la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Eso significa que si la carga en sus hombros es porque la encuentra cansada, asustada, desorientada. Yo creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos esa otra voz que creemos que es la del pastor, cuando nos distraemos en cosas del mundo y nos desviamos del rebaño, cuando por distracciones nos quedamos en un lugar y cuando volteamos, levantamos la mirada, ya no está el grupo, nos sentimos desorientados. Y a lo mejor caminamos más y en nuestro desespero nos alejamos más tratando de buscar o de encontrar el camino para el rebaño. Bueno, aquí el pastor dice que la carga en sus hombros porque la encuentra cansada, desorientada, asustada. Ese es el caminar y ese es el sentir del buen pastor. Pero ahora, ¿qué nos dice esta otra parábola? Porque al final de cuentas dice que cuando la encuentra, ¿qué es lo que dice? El cielo, que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte. Aquí habla del cielo, porque ¿dónde dejó las 99? En el campo, en la comunidad, en ese lugar relativamente conocido por las ovejas. El cielo reconoce que se pone de alegre por ese pecador que fue encontrado,
por ese pecador que fue convertido, por ese pecador que regresa al grupo, a la comunidad, ¿sí? Después de estar asustado y desorientado. ¿Qué nos dice de la otra parábola? Hay una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. Enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado. ¿En dónde se desarrolla esta parábola? En la casa de la mujer que pierde la moneda. ¿De qué nos está hablando esto? Que en la misma casa de Dios, en la misma comunidad del templo, en la misma comunidad de iglesia, existe esta pérdida de la moneda. Esta pérdida de la moneda que también puede representar la pérdida de la persona dentro de la comunidad. Por eso dice, enciende la lámpara, le da esa luz para buscar. ¿Quién es la que busca? La mujer busca esa moneda que está perdida dentro de la casa. No seamos como esa moneda que de repente nos extraviamos, que de repente nos salimos estando dentro de la misma casa. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora, ¿quiénes son los que se alegran aquí? Los que se alegran son los ángeles de Dios. Se alegran al encontrar la moneda dentro de la casa. Imaginen ustedes ese pecador convertido que está dentro de la casa, que se reencuentra, que vuelve otra vez a ese regalo precioso de las 10 monedas, a ese valor precioso que representan la moneda de plata para con esa mujer. Esa mujer, ¿quién representa? La iglesia, la comunidad, el grupo parroquial, la familia. ¿Cuántas familias hay que no se les pierde uno de sus miembros estando dentro de la familia? Muchas familias. Cuando limpiamos, cuando barremos, cuando encendemos esa luz y le damos claridad y limpieza a todo nuestro ambiente, entonces ese hermano, ese ser de la familia que estaba extraviado, que estaba perdido, ese hermano de comunidad, vuelve a salir. ¿Por qué? Porque ahora sí está limpio el lugar, hay luz en el lugar. Mantengamos nuestra casa limpia, mantengamos nuestra casa con luz para no tener esa pérdida de la moneda, para no tener que buscar al hermano dentro de esa suciedad que puede haber dentro de nuestra casa, de nuestra comunidad, para que haya siempre esa luz que esté allí. La oración colecta del día hoy, jueves 4 de noviembre del año 2021, semana número 31 del tiempo ordinario del ciclo B, en el cual la iglesia recuerda a San Carlos Borromeo y el color litúrgico es blanco. La oración nos dice, conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada, sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.